Desde vivir en una mansión de $25 millones hasta pasear por alfombras rojas, el estilo de vida de Brooke Hogan es la mezcla perfecta de fama y lujo de la vieja escuela. Al crecer como hija de Hulk Hogan, estuvo rodeada de riqueza, cámaras y el tipo de foco de atención que pocas personas llegan a experimentar. Pero Brooke nunca se quedó a la sombra de su padre y acabó pidiendo que no la incluyeran en su testamento. Echemos un vistazo al alocado estilo de vida de Brooke antes y después de la muerte de su padre en 2025. El loco dinero de la herencia, que ella rechazó. Brooke Hogan tiene unos $4 millones en estos días, y es dinero que ha ganado ella misma, no un pago de la fortuna de su padre en la lucha libre. Por eso su historia es tan rocambolesca. Es la única hija de Hulk Hogan, y sin embargo, lo vio todo y dijo, no, estoy bien. Se calcula que la herencia de Hulk Hogan tenía un valor de entre 10 y 12 millones de dólares, pero Brooke no recibió nada. Después de que Hulk falleciera en julio de 2025, el drama en torno a su testamento saltó a los titulares casi al instante. El nombre de Brooke no aparecía por ningún lado en el testamento, aunque su hermano Nick y algunos fideicomisarios figuraban como beneficiarios. Los internautas se volvieron locos. ¿Cómo era posible que la única hija de Hulk Hogan no figurara? Pero entonces, Brooke rompió su silencio y dijo lo que todo el mundo se había perdido. Fue idea suya. Ella había pedido que la excluyeran del testamento mucho antes de que él muriera, diciendo, es lo que yo quería y lo mantengo. Para mucha gente, eso no tenía sentido al principio. ¿Por qué iba a renunciar a una herencia multimillonaria? Pero si has seguido su vida, tiene sentido. Brooke había estado alejándose del centro de atención de la familia Hogan durante años. Los escándalos, las peleas públicas, los titulares, ella lo había superado. Si no lo hubiera hecho, la cantidad de dinero que habría heredado es asombrosa. Hulk Hogan poseía 2 mansiones de lujo frente al mar en Clearwater, Florida, justo en el Golfo. La primera, que compró en 2012, es el tipo de lugar que parece que pertenece a una película. 500 metros cuadrados, 5 dormitorios, 6 baños y un patio trasero que se desvanece directamente en el océano. Solo esa casa le costó $3,33 millones. Luego, en 2016, compró la propiedad de al lado por $1,6 millones, uniendo las dos para crear un compuesto de doble parcela que la mayoría de la gente llamaría un resort privado. El valor combinado hoy, aproximadamente $11,5 millones y subiendo. Ambas propiedades tienen muelles privados, balcones envolventes y esas enormes paredes de cristal que dan la sensación de que todo el océano te pertenece. La propiedad en sí se basa en algo más que bienes raíces. La marca de Hulk Hogan sigue valiendo millones incluso ahora. Los registros e informes judiciales hablan de unos $200,0 millones en criptomonedas a su nombre, otros $800,0 millones en propiedad personal e intelectual y unos $4 millones en derechos de licencia y publicidad vinculados a Hulk Hogan como marca. Cada camiseta, póster y figurita vintage con su nombre sigue pagando derechos de autor. Entre eso y su cartera de Clearwater, Brooke podría haber recibido fácilmente una herencia de entre 3 y 5 millones de dólares, posiblemente más si los ingresos de la marca de su padre siguen llegando después de su muerte. Aunque Brooke se apartó del testamento de su padre, se espera que reciba un pago de unos $500,000 de un fideicomiso de seguro de vida. Queda excluida del testamento de Hulk Hogan. La decisión de Brooke de alejarse del testamento de su padre no fue solo por independencia o por dinero, llegó tras años de vergüenza. Todo empezó con el escándalo que estuvo a punto de hundir el legado de su padre. Cuando esas cintas de audio racistas se filtraron en 2015, todo cambió para ella. Vio a su padre hacer comentarios ofensivos sobre su novio negro, incluyendo el uso de la palabra con N para él. De la noche a la mañana, el apellido Hogan pasó de icónico a polémico. La WWE abandonó a Hulk Hogan, los patrocinadores se retiraron y Brooke tuvo que recoger los pedazos emocionales en público. Durante años, trató de distanciarse discretamente del drama, centrándose en su propia carrera y manteniéndose al margen de las entrevistas que la arrastrarían de nuevo a él. En 2023, había tomado una decisión. Pidió ser excluida del testamento de su padre, alejándose de lo que podría haber sido una herencia de entre 3 y 5 millones de dólares. Lujosos bienes inmuebles.
La trayectoria inmobiliaria de Brooke cuenta la historia de alguien que creció rodeada de lujo. Tras dejar atrás su carrera musical y televisiva, Brooke se instaló en Florida, cerca de sus raíces, y empezó a invertir en propiedades que realmente encajaban con su vida y no con su apellido. Su primer gran movimiento fue vender su casa de Orlando en 2024. Era una propiedad de 4 dormitorios y 2 baños y medio escondida en una comunidad tranquila a las afueras de la ciudad. La vendió por poco más de $1 millón, una venta limpia y fácil que financió algo mucho más grande. Con su marido, Steven Oleksy, compró una parcela de medio acre frente al mar en la Treasure Coast de Florida, una franja costera conocida por sus barrios antiguos, playas privadas y urbanizaciones cerradas. Es el tipo de zona donde los famosos se escapan sin ser vistos. La nueva casa aún está en construcción. Por ahora, la pareja ha alquilado una casa más pequeña en las cercanías mientras terminan las obras. Pero su casa actual dista mucho de las casas en las que Brooke creció. A principios de la década de 2000, los Hogan vivían a lo grande en una de las casas más famosas de Florida. Su mansión de Bel Air, un enorme palacio frente al mar de 1,600 metros cuadrados, se convirtió en un hito de la telerrealidad gracias a Hogan Knows Best. La propiedad estaba situada justo en el Golfo de México, con su propio muelle privado, una enorme piscina y suficientes detalles de mármol y oro como para sonrojar a cualquier invitado de MTV Cribs. Hulk compró el terreno en los años 90 e invirtió millones en convertirlo en una de las casas de famosos más llamativas del estado. La mansión de Bel Air se vendió por $6,2 millones, aunque llegó a costar $25 millones. Después de reducir su tamaño, Hulk se mudó a su propiedad frente a la playa de Clearwater, un par de casas de lujo valoradas en unos $11,5 millones combinados. Una la compró en 2012 por $3,33 millones y la segunda, justo al lado, en 2016 por $1,6 millones. Ambas tenían muelles privados, balcones envolventes y esos paneles de vidrio de piso a techo que convertían el golfo en su vista del patio trasero. Ese es el tipo de casas en las que Brooke creció, donde el lujo no era solo comodidad, era normal. Helicópteros en el césped, gimnasios privados, estudios de grabación y espacio suficiente para rodar un reality show. Y lo hicieron. Automóviles locos. Crecer como hija de Hulk Hogan significaba que Brooke no iba al colegio en un Honda destartalado como los demás. Los Hogan eran un espectáculo allá donde iban. A principios de la década de 2000, la colección de coches de Hulk Hogan era legendaria. Le encantaban los muscle cars americanos. Cuanto más ruidosos, llamativos y rápidos, mejor. Brooke pasó su adolescencia yendo a la escuela en algunas de las máquinas más reconocibles de Florida. Uno de los favoritos de su padre por aquel entonces era un Plymouth Roadrunner de 1969, una bestia de color rojo brillante con franjas negras de carreras que sonaba como una tormenta cuando arrancaba. Era pura potencia y espectáculo, un coche que gritaba Hulkamanía incluso antes de que lo vieras salir. También tenía un Plymouth Hemi Cuda de 1971, uno de los Mopars más raros y valiosos jamás fabricados. Hoy en día solo existe un puñado de esos coches y los coleccionistas han pagado más de $500,000 por versiones bien conservadas. Cuando Brooke tuvo edad suficiente para conducir, el garaje familiar se había convertido en puro lujo. Hulk había añadido un Dodge Viper RT10, un Lamborghini Gallardo y un Bentley Continental GT que iban rotando en función de su estado de ánimo. Incluso había un Porsche 911 y un Mercedes S500, porque al parecer uno o dos deportivos no eran suficientes. El valor de la colección de coches de Hulk superaba con creces los $4 millones, y eso sin contar los trabajos de pintura personalizados, las modificaciones del motor y los toques de marca personal de Hulk. Todo, desde reposacabezas bordados hasta matrículas con Hulk. En el reality show de su familia, Hogan Knows Best, se le puede ver paseando en algunos de ellos, especialmente en el Dodge Viper negro, que se convirtió en un constante flex de fondo en la serie. Patrimonio neto actual. Puede que Brooke haya construido su fortuna sin la herencia familiar, pero desde luego no lo hizo sola. Al mismo tiempo que reconstruía su independencia, conoció al que se convertiría en su pareja, Steven Oleksy, un ex defensa de la NHL reconvertido en empresario. Ambos se casaron discretamente en junio de 2022 y, si parpadeaste, probablemente te lo perdiste. Después de su boda en junio de 2022, no se decantaron por el ostentoso montaje de Beverly Hills que persiguen la mayoría de las parejas de famosos.
famosos. En su lugar, mantuvieron las cosas personales, dividiendo su tiempo entre Clearwater, Florida y Michigan, donde Steven dirige su negocio de hockey y Brooke trabaja en su marca de música y estilo de vida. Entre los dos, suman un patrimonio neto de unos $6 millones. Steven no es el típico marido famoso. Es un jugador de hockey nacido en Michigan que se labró su carrera por las malas, pasando de una liga a otra antes de aterrizar en la más importante. A lo largo de sus años como profesional, sus ganancias totales en el hockey se sitúan entre $1 y $2 millones, dependiendo de las primas y los intercambios. Tras colgar los patines, Steven creó su propia empresa de hockey, ES Hockey. Es parte liga, parte campo de entrenamiento. Básicamente, ha convertido su carrera posterior a la NHL en un negocio. Su patrimonio neto no alcanza el nivel de una celebridad, pero es respetable y procede principalmente de sus contratos de hockey, sus proyectos empresariales y un puñado de asociaciones con marcas. En 2025, Brooke y Steven fueron padres de gemelos, un niño llamado Oliver Andrew y una niña llamada Molly Jean. Lo anunciaron en privado y más tarde compartieron algunas fotos en internet. Antes de casarse, Brooke estuvo comprometida con otro famoso, Phil Costa. Se comprometieron en 2013 y eran la definición de una joven pareja poderosa. Phil estaba en medio de su carrera en la NFL, ganando alrededor de $1,3 millones al año con los Dallas Cowboys. Brooke seguía cobrando cheques de su carrera en un reality y de sus proyectos musicales, con un patrimonio neto de unos $4 millones. Juntos tenían casi $7 millones y vivían como si tal cosa. Phil tenía un piso de $1,2 millones en Dallas, cerca del centro de entrenamiento de los Cowboys. Su garaje era una mezcla de lujo y potencia, un Corvette de $90,000, un Range Rover y una F-150 Raptor personalizada. Cuando Phil tenía tiempo libre, solían ir a la playa de Clearwater o a Miami en escapadas cortas, alojándose en complejos turísticos de $1,500 la noche y comiendo en restaurantes con cartas de vinos más abundantes que los menús. Durante un breve periodo, Brooke y Phil parecían el dúo de deportistas famosos. Armarios de diseño, vacaciones de 5 estrellas, coches de lujo y casas en 2 estados. No duró mucho, pero durante esos pocos meses vivieron como la realeza. En cuanto al círculo de amigos de Brooke, no es enorme, pero está lleno de caras conocidas. Al principio de su carrera televisiva, se juntaba con la gente del reality de VH1, gente como Kim Kardashian y Heidi Montag aparecían en las mismas alfombras rojas y eventos cuando Hogan Knows Best era grande. Durante su carrera musical, se cruzó con Nick Lachey y Kelly Rowland, que le mostraron su cariño cuando empezó a actuar por su cuenta. En la actualidad, sus contactos se centran más en el mundo de la moda y los influencers. Ha colaborado con marcas como Tommy Hilfiger, YSL y Mayer. También mantiene una estrecha relación con algunas personas del mundo de su padre, principalmente Tori Wilson y Trish Stratus, que la conocen desde que era una niña y corría entre bastidores en los espectáculos de la WWE. A Brooke ya no le van las fiestas de Hollywood. Mantiene un círculo reducido, se queda con gente que la conoce desde antes de que existiera la fama en las redes sociales y evita a quienes persiguen las cámaras. Pero no era así de pequeña. Una infancia de lujo. La familia Hogan nunca se cayó lo mucho que vivía. En aquellos tiempos, todo en ellos gritaba vida de superestrella. Los coches, la casa, la piscina, el espectáculo, incluso el drama. Hulk Hogan no era solo un luchador, era un icono mundial. A finales de los 80, ganaba más de $10 millones al año, más que ningún otro luchador vivo. Tenía películas, contratos de patrocinio y figuras de acción que todos los niños querían. Su casa principal, que ya le mostramos antes, era una mansión de 17,000 pies cuadrados frente al mar en Clearwater, Florida. Una de esas propiedades asombrosas que solo se ven en las películas. Tenía 7 dormitorios, 9 cuartos de baño, una piscina que parecía un resort, un estudio de grabación y hasta una sala de bronceado. En su mejor momento, la casa valía unos $25 millones. Brooke y su hermano Nick crecieron rodeados de todo aquello con lo que la mayoría de la gente solo sueña. Chefs personales, tutores privados,
dorados, armarios de diseño y un garaje lleno de juguetes caros. Solo la colección de coches de Hulk haría sonrojarse a un museo. Luego llegó Hogan Knows Best, el programa que hizo que todo el mundo se sintiera parte de esa familia. Entre 2005 y 2007, ofreció a los fans un asiento de primera fila en el estilo de vida Hogan, casa enorme, cenas familiares, los sueños musicales de Brooke y Hulk actuando como el padre más protector del mundo. Todo parecía perfecto ante las cámaras, pero detrás empezaban a aparecer grietas. Cuando Hulk y Linda Hogan se divorciaron en 2009, la burbuja estalló. La separación fue fea y cara. Linda se llevó el 70% de sus activos líquidos y un acuerdo de propiedad de $3 millones, dejando a Hulk para reconstruir a partir de unos $3 millones en efectivo. Las cosas nunca volvieron a ser como antes. Brooke intentó valerse por sí misma. Su carrera musical empezó con fuerza. Su primer sencillo, Everything to Me, y su álbum Undiscovered vendieron más de 500,000 copias y le reportaron alrededor de $1 millón. Se convirtió en el rostro del joven Hollywood durante un minuto, desfilando por alfombras rojas, de gira con Hilary Duff y los Backstreet Boys, y protagonizando su propio programa Brooke Knows Best. Vivía en elegantes condominios de Miami, rodeada de amigos, palmeras y bolsos de diseño. Nick iba en la dirección opuesta: coches rápidos, fiestas y titulares. A los 17 tenía un Lamborghini, un Toyota Supra y un Dodge Viper. Era el lado llamativo y temerario de la fama, y su accidente de coche de 2007 acabó con todo. El accidente, en el que su amigo resultó gravemente herido, se convirtió en otro capítulo oscuro para la familia y convirtió el nombre de Hogan en oro de los tabloides por todas las razones equivocadas. Y entonces llegaron los grandes escándalos, las cintas filtradas, las demandas, las consecuencias públicas. Todo fue un duro golpe. El vídeo sexual que se hizo viral en 2012 avergonzó a toda la familia, pero la filtración del audio racista en 2015 hizo el verdadero daño. Fue entonces cuando Brooke empezó a alejarse definitivamente. Cuando llegó 2023, Brooke había tomado una decisión. No quería saber nada del dinero ni del drama. Pidió ser eliminada del testamento de su padre, alejándose de la herencia. Mientras tanto, Hulk se instaló en una vida más tranquila en Florida. Seguía viviendo bien. 2 casas vecinas frente al mar valoradas en más de $11 millones, una alineación de Harleys y cenas regulares en los mejores restaurantes de Clearwater. Incluso a sus 70 años, seguía ganando entre $500,000 y $800,000 al año por sus apariciones y los derechos de autor de la WWE. Nick se mantuvo alejado de los focos, centrándose en los coches y en pequeñas empresas inmobiliarias. Linda mantuvo las distancias, pero siguió viviendo cómodamente en una casa de $2 millones cerca de Clearwater. Vida actual. Ahora que Hulk Hogan ha fallecido y que la gloria del apogeo de la fama de la familia ha pasado, Brooke sigue manteniendo su presencia en Hollywood. Ha hecho cameos ocasionales en el cine, sobre todo en pequeñas producciones y telefilmes como Two-Headed Shark Attack y Sand Sharks. Se ha hecho un hueco en ese tipo de papeles divertidos y extravagantes que pagan bien sin exigir una dedicación exclusiva a la interpretación. Por apariciones de este tipo, suele ganar entre $25,000 y $50,000 por papel, dependiendo del tiempo en pantalla y de la promoción. Los cameos en los que se interpreta a sí misma o en los que aparece brevemente en reality shows suelen pagarse entre $10,000 y $15,000, más gastos de viaje y estilismo. No es su principal fuente de ingresos, pero estos breves y sencillos trabajos hacen que su cara siga siendo familiar y su nombre viral en internet. Y antes de hacer cameos en películas, Brooke tenía su propio programa de televisión que la hizo famosa. Brooke Knows Best se emitió durante 2 temporadas en VH1 entre 2008 y 2009, con un total de 20 episodios. En su mejor momento, Brooke ganaba entre $25,000 y $30,000 por episodio, unos $500,000 por temporada, incluidas primas y honorarios por aparición. La serie seguía su vida después de la familia, mientras se independizaba y compaginaba la música, los amigos y la independencia tras su paso por el reality familiar
familiar, Hogan Knows Best. Aunque nunca alcanzó los mismos índices de audiencia que el programa de su familia, la consolidó como personalidad televisiva en solitario y la mantuvo mucho tiempo en el ojo público. Pero no solo vive de la fama de los realities, sino que saca provecho de ella. En los últimos años, ha convertido su nombre en una silenciosa máquina de hacer dinero a través del patrocinio de marcas. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero gana entre $250,000 y $400,000 al año solo en patrocinios. Sus acuerdos son de alto nivel, del tipo que le permite costearse su estilo de vida sin tener que buscarse la vida en la televisión o en la música. Ha cerrado acuerdos de 5 cifras con marcas como Tommy Hilfiger y eventos como el Autumn Racing Carnival del Victoria Racing Club suelen pagar entre $75,000 y $120,000 cada uno, con primas adicionales por contenidos sociales y apariciones. En las redes sociales, el dinero es aún mayor. Brooke tiene unos 600,000 seguidores en Instagram, lo que no es mucho, pero la hace ideal para colaboraciones premium. Cada publicación en Instagram, ya sea mostrando la crema solar Hawaiian Tropic o descansando en la clase business de Emirates, le reporta entre $8,000 y $12,000 por publicación. La televisión también paga. Cuando Brooke aparece en programas de estilo de vida o en especiales de la Semana de la Moda relacionados con sus colaboraciones con marcas, suele llevarse entre $25,000 y $40,000 por segmento, dependiendo de los derechos de uso. Filantropía Brooke no es de las que organizan lujosas galas benéficas ni posan para las fotos con cheques gigantes, pero discretamente da más de lo que la gente cree. La mayor parte de su filantropía pasa desapercibida, es pequeña, personal y cercana. A lo largo de los años, ha apoyado causas como CARE, Yele Haití y SNAPS, donando entre $30,000 y $50,000 en total. No es dinero para acaparar titulares, pero es constante y consistente. En 2025, puso en marcha un GoFundMe para unos familiares que perdieron su casa en un incendio, aportando personalmente $5,000 y ayudando a recaudar otros $20,000 en pocos días. Eso es bastante típico de ella, práctica, rápida para actuar y centrada en ayudar a la gente directamente en lugar de canalizar el dinero a través de grandes organizaciones. A través de su marca BB Designs by Brooke, también ha devuelto una parte de los ingresos de su negocio, donando entre $10,000 y $15,000 al año de proyectos de decoración y diseño a pequeños refugios comunitarios de Florida. Sumándolo todo, Brooke ha donado más de $100,000 a diversas causas hasta la fecha. Hoy en día, la vida de Brooke es muy distinta de la que llevaba cuando era pequeña. Ya no persigue cámaras ni alfombras rojas, sino que se dedica a ser madre. Tras dar a luz a los gemelos Oliver y Molly a principios de 2025, sus días giran ahora en torno a las rutinas familiares en lugar de los equipos de rodaje. Brooke y su marido, Steven Oleksy, han construido una vida tranquila entre Florida y Michigan, compaginando la paternidad con sus carreras profesionales. Ella sigue trabajando en su negocio de música y diseño de interiores, BB Designs by Brooke, pero ahora todo se mueve a su propio ritmo. Ha cambiado el ruido de la telerrealidad por mañanas tranquilas, paseos en cochecito y noches dedicadas a escribir o grabar cuando los gemelos duermen. Los vestidos de diseño y los eventos llamativos siguen estando ahí cuando ella quiere, pero ya no son lo importante. Brooke se ha mantenido al margen de dramas y titulares, prefiriendo la intimidad y la paz a la atención pública. Su vida actual no consiste en demostrar nada, sino en criar a sus hijos, construir su hogar y vivir cómodamente a su manera. Tras años en el candelero, Brooke Hogan ha encontrado por fin algo mejor que la fama: estabilidad, felicidad y una vida que siente completamente suya. Aunque la siguen invitando a eventos del sector y a lanzamientos de marcas, Brooke mantiene las cosas al mínimo. La mayor parte de sus redes sociales giran ahora en torno a la maternidad, proyectos de diseño y momentos reales, en lugar de brillantes apariciones, dando a los fans una visión de la versión tranquila y plena de Brooke en la que finalmente se ha convertido. Danos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.